Gracias, presidente. Un placer siempre poderlo hacer. Bueno, yo creo que todos ya llevamos hablando de esta cuestión y más en los últimos días respecto a, bueno, y fue una interpelación relativa con el consejero, el señor Soro, relativa al tema del ferrocarril. Todos sabemos, pues bueno, el tiempo que llevamos hablando de ello, pues con todo lo que implica la línea de Zaragoza-Teruel, con todo lo que implica ya se aprobó una proposición no de ley, que bueno, también fue del Grupo Podemos, con una enmienda del Partido Aragonés, porque es cierto que tenemos que seguir insistiendo en reclamar al Gobierno central por las mejoras necesarias en las líneas de ferrocarril que transcurren por el territorio aragonés. Yo creo que no se nos tiene que olvidar, como otras cuestiones que son transversales, pues el tema del ferrocarril yo creo que es un tema histórico y que por lo tanto tenemos que seguir planteándolo. Pero además, si somos capaces de unirlo, en su día yo recuerdo al señor Soro decir que cuando se planteara este mapa concesional o este plan, ¿cómo era? Un plan intermodal, que también lo planteó el Grupo de Podemos, un plan intermodal de transporte, al final yo creo que tenemos que ser capaces de abstraernos un poquito más y ser capaces de no solo ir a lo concreto, sino a ser un poquito más ambiciosos. De ahí que el número 2, en el que se plantea lo de trabajar conjuntamente este mapa concesional con las líneas de autobús interurbano con el transporte por ferrocarril. Todos hemos conocido recientemente este estudio de AETIVA, al que todos hemos hecho mención, que solo nombra el transporte interurbano por carreteras, pero que nuestro grupo cree que se tendría que hacer un esfuerzo, por mucho que el señor Briz diga que no es competencia del Gobierno de Aragón. Nos encantaría, igual que el director general acaba de decirnos que van a recuperar o que tiene intención de recuperar las líneas de transporte interurbano que dependen del Ministerio de Fomento, pues ¿por qué no? Seamos capaces de poder incluir el ferrocarril en este mapa concesional, porque al final tenemos un territorio muy extenso, tenemos una distribución de la población pues muy aislada, que nos está demostrando constantemente que hay muchos y cada vez más municipios que se quedan sin ningún tipo de comunicación, sea por ferrocarril o sea por transporte, y que desde luego creemos que es importante. De ahí que pues esperamos que todos los grupos apoyen esta iniciativa. No sabemos si vamos a llegar a tiempo, si, tal y como ha dicho hace un momentito el director general, este mapa concesional ya está elaborado y como no lo conocemos, pues no sabemos si han planteado el incluir estas líneas de transporte de ferrocarril o no, pero bueno, de lo que sí que creemos es que hay que dar una solución conjunta, desde luego, a la movilidad de los municipios de Aragón. He sido muy breve y